Pensaron que era solo un anciano con una gorra. Se equivocaron. Él escuchó y luego se quitó el sombrero. El sol del mediodía golpeaba sobre el pavimento agrietado frente a Iron Line Motors. Su fachada de acero y cristal relucía con perfección, corporativa. Pero Chuck Norris no veía el pulido. Veía lo que podría estar pudriéndose debajo. Una gorra de béisbol desgastada le daba sombra a los ojos. Su barba había crecido más larga de lo usual, con canas alrededor de los bordes. Una chaqueta de mezclilla colgaba suelta sobre su estructura, ocultando el poder silencioso en su postura. Desde la distancia, parecía solo otro veterano comprando un vehículo de segunda mano. Inofensivo, olvidable, exactamente como él quería. Chuck respiró profundo y atravesó las puertas del salón de exhibición. Adentro, el aroma de cuero nuevo se mezclaba con café rancio. Las conversaciones de ventas llenaban el espacio, voces suaves cubiertas de falsa amabilidad. Un joven con un blazer entallado y corte de cabello perfecto se recostaba contra una camioneta negra brillante, dirigiendo una sonrisa ensayada hacia una pareja nerviosa. Chuck escaneó el recinto. Pisos pulidos, pancartas con marcas, risas desde detrás de un escritorio, y sin embargo algo se sentía mal. No era ruidoso o visible, sino como aceite justo debajo de la pintura. Se acercó al mostrador de recepción. Un portapapeles yacía, desatendido junto a una exhibición de folletos brillantes. Chuck lo levantó y escaneó los nombres. Rotación de ventas. Semana 17. Ahí estaba Kyle, marcado en rojo. Ese nombre había aparecido demasiadas veces en los reportes internos. Mejor, vendedor. Más devoluciones, más quejas. Pero los gerentes distritales siempre lo pasaban por alto. Obtiene resultados. Los clientes pueden ser difíciles. No hay evidencia sólida. Chuck creía en los resultados también, pero no del tipo que destruía. Colocó el portapapeles de vuelta y siguió caminando. Una figura alta se acercó desde 1900, un lado. 30 y pocos años, bien afeitado, confiado. Buscando algo específico hoy, señor. La voz de Kyle era brillante, practicada. Chuck inclinó ligeramente la cabeza, pensando en una camioneta, algo confiable. Los ojos de Kyle brillaron con el olor de la comisión. Perfecto. Tenemos justamente la indicada. Se dirigió hacia el fondo del salón, donde una SUV elegante esperaba bajo las luces fluorescentes. Chuck lo siguió en silencio, observando cada movimiento, cada gesto calculado. Esta belleza acaba de recibir un motor completamente nuevo, dijo Kyle, dando palmadas al capó. Un cliente chocó el original. Lo reemplazamos hace 2 semanas. Maneja como si acabara de salir de la línea de producción. Chuck entrecerró los ojos. Esa era una mentira. Conocía los registros de servicio. Sabía que esa SUV no había sido tocada en 5 meses, excepto por un pulido cosmético y una rotación de llantas de bajo costo. Aún así, no habló. Solo pasó los dedos por la curva del capó. ¿Tienes el papeleo de ese cambio de motor?, preguntó Chuck casualmente. Kyle vaciló solo un parpadeo, pero ahí estaba. Sí, está en la oficina. Lo sacaré una vez que esté listo para firmar. Chuck asintió lentamente. Una voz silenciosa e insegura rompió el momento. En realidad ese motor no fue reemplazado. Ambos se voltearon. Una mujer joven estaba parada a unos metros de distancia. Cola de caballo, guantes manchados de grasa, etiqueta con el nombre, Emily. El rostro de Kyle se tensó. Emily, ve a revisar la lista de rotación de llantas o algo así. Ella no se movió. Esa SUV vino para una revisión de frenos. Eso es todo. No hubo reemplazo de motor. Chuck la estudió, sin decir nada, pero detrás de su quietud algo había cambiado. Una grieta en la superficie. Un destello de verdad. El primero en todo el día. Kyle forzó una risa. Perdón, amigo. Ella es nueva. No conoce el historial completo. Pero Chuck ya había visto suficiente. Miró una vez más la SUV, luego a Emily. No sonrió, no habló. Solo hizo una nota mental. Esa dice la verdad. Y Kyle acababa de mentirle al hombre equivocado. La sonrisa de Kyle no se desvaneció, ni siquiera después de que Emily habló. Es nueva, repitió, más para sí mismo que para Chuck.
todavía está aprendiendo cómo hacemos las cosas aquí. Chuck dio un pequeño asentimiento, como si no hubiera escuchado del todo. Pero había escuchado cada palabra, y ahora sabía exactamente qué tipo de lugar era este. El pasillo trasero que llevaba al área de servicio era más estrecho de lo que Chuck recordaba. Las mismas paredes beige, las mismas luces fluorescentes, pero la energía había cambiado desde su última visita a Iron Line Motors como inversor. Había un vacío ahora, como si algo una vez sólido se hubiera podrido silenciosamente desde adentro. Kyle se desvió hacia la oficina de finanzas, prometiendo sacar el papeleo. Chuck no lo detuvo. En cambio, se dirigió hacia el garaje. Un leve ruido metálico resonó adelante. Luego una voz áspera. «La próxima vez no me interrumpas frente al cliente». Chuck se detuvo detrás de una puerta entreabierta. Emily estaba parada cerca del banco de herramientas, su espalda rígida. Frente a ella había un mecánico corpulento de unos 40 años. Su etiqueta decía «Doug». No estaba tratando de avergonzarte, dijo Emily, su voz calmada pero firme. Solo dije la verdad. Doug resopló. Sí, bueno, esa verdad podría costarnos una venta. ¿Quieres empezar a pagar las comisiones de Kyle? Quiero que el cliente sepa lo que está comprando, dijo ella en voz baja. Esto no es una clase de ética, es ventas. Si Kyle quiere darle un giro para cerrar, esa no es tu decisión. Yo trabajo en esos motores, replicó Emily. Si algo está mal, no voy a pretender que no lo está. Doug murmuró algo entre dientes y se alejó. Chuck esperó hasta que los pasos se desvanecieron, luego con pasos silenciosos empujó la puerta más amplia y entró al área de servicio. Emily no lo escuchó al principio. Se había vuelto hacia un sedán maltratado, sus manos enguantadas ajustando una llave de tubo contra una cubierta de válvulas. Chuck se quedó a unos metros de distancia, observando la forma en que trabajaba. Precisa, sin movimientos desperdiciados. Grasa en las mangas, una mancha de aceite en la mejilla. No había notado su presencia, sin actuación, sin pretensión, solo alguien haciendo el trabajo de la manera correcta. Levantó la vista y se sobresaltó cuando lo vio. Oh, perdón, el área de servicio no es para clientes. Chuck no la corrigió. Eres Emily, dijo su voz nivel. Ella asintió cautelosamente. Así es. Dijiste la verdad antes. Sobre la SV. Ella se limpió las manos con un trapo, aún cautelosa. Sí, no estaba tratando de meter a nadie en problemas. Solo no querías que alguien fuera engañado. La oficina a la que Kyle llevó a Minoessins, Chuck era elegante y olvidable. Paredes color tostado, escritorio laminado, foto enmarcada de un auto deportivo sobre la impresora. Un ambientador con aroma a limón hacía su mejor esfuerzo por enmascarar años de sudor nervioso y ofertas exageradas. Kyle gesticuló hacia la silla con el floreo de un showman. «Toma asiento, amigo. Vamos a arreglarte esto». Chuck se sentó, lentamente, sus ojos escaneando la habitación como había hecho miles de veces antes. El mismo diseño, el mismo guión de cierre. Kyle se sentó frente a él encendiendo el monitor. Entonces, SUV negra, motor mejorado, garantía extendida. Te va a encantar. Y como no te inmutaste ante el precio, podría endulzar el trato. Chuck se recostó hacia atrás. Veamos los documentos primero. Kyle se rió. Directo al papeleo, ¿eh? Respeto eso. Tecleó unas cuantas veces, luego abrió una carpeta manila. Aquí está el reporte del vehículo. Título limpio, sin accidentes. Dice aquí mismo, servicio de tren motriz 3 de marzo. Ese es el reemplazo del motor. Chuck se inclinó hacia adelante. Servicio no es lo mismo que reemplazo, dijo con calma. Kyle sonrió como si fuera un cumplido. Ah, jerga legal, sí, así es como lo escriben. No siempre tenemos los detalles. Completos en la copia del cliente. Chuck tocó el borde de la página. Pero no dice motor nuevo. Bueno, extraoficialmente lo fue. Kyle le guiñó el ojo. Simplemente no lo anunciamos en caso de que algo salga mal. Ya sabes cómo van las demandas. Chuck no pestañeó. Todavía me gustaría ver el archivo de inspección completo. Kyle hizo una pausa. Sí, claro. Haré que Frank lo envíe. Podría tomar un minuto. Chuck cruzó los brazos, su voz plana.
Dijiste que era un motor completamente nuevo, luego reacondicionado, ahora solo con servicio. ¿Cuál es? Kyle se encogió de hombros. Al final del día, amigo, maneja como nuevo. Eso es lo que importa, ¿verdad? El silencio llenó la habitación. Chuck lo dejó extenderse. Luego Kyle cambió de táctica. Mira, pareces un tipo directo. Déjame darte lo real. Este auto ha estado aquí un tiempo. Lo limpiamos, lo afinamos, le pusimos llantas nuevas. Sé si cambiaron cada perno. No, pero el precio lo refleja. Chuck levantó una ceja. Su expresión, ilegible. ¿Entonces ahora no es un motor nuevo? Kyle se inclinó hacia adelante bajando la voz. Son ventas. La gente no compra lo que dice el papel, compra lo que siente. Frank cerró la puerta de la oficina detrás de él con un clic silencioso, como si el silencio pudiera suavizar el peso de lo que estaba a punto de desarrollarse. Chuck se quedó en el centro de la habitación, manos cruzadas, mirada firme. Frank se dirigió a su escritorio, ajustando su chaqueta. Mira, no te esperaba hoy. Si hubiera sabido... Ese es el punto, dijo Chuck. Frank vaciló. ¿Punto? No quería que me esperaras. Quería ver cómo funcionan las cosas cuando nadie está mirando. Frank ofreció una sonrisa tensa. Toda operación tiene sus momentos difíciles. Ya sabes cómo es. Rotación de personal, clientes exigentes, presión desde arriba. Ha sido un trimestre difícil. Chuck no se movió. Frank siguió hablando, las palabras acumulándose como sacos de arena contra una marea creciente. Kyle es agresivo, claro, pero da números. A la gente le gusta una oferta, y él les da esa sensación, esa confianza. Chuck levantó una ceja. Incluso si está construida sobre una mentira. Frank cambió en su silla. No hagamos esto dramático. Algo de exageración es normal en ventas. Cada concesionario lo hace. Eso no es exageración, dijo Chuck. Es fraude. Frank exhaló, su encanto agrietándose. ¿Crees que alcanzamos las metas mensuales diciéndole a la gente cada rayón y defecto por adelantado? Revelamos lo que necesitamos. El resto lo manejamos. Con expectativas. Chuck dejó que el silencio regresara. Lo dejó crecer denso. Luego suavemente preguntó, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Los dedos de Frank tamborilearon en el borde de su escritorio. Un tiempo, pero funciona. No hemos tenido una queja formal en más de 6 meses. Porque lo suavizas, dijo. Chuck, cambios de aceite gratis, créditos de servicio, reembolsos. Frank miró hacia otro lado. No resuelves el problema, continuó Chuck. Lo entierras. La voz de Frank se bajó. Hice lo que tenía que hacer. Hemos expandido ubicaciones. Las ventas nunca han estado más altas. Si hubieras visto los números... He visto los números, interrumpió Chuck. Dio un paso lento hacia... Adelante. Por eso vine. Se inclinó ligeramente, su voz tranquila pero afilada. En papel estamos creciendo, pero la confianza, la marca, eso se está erosionando más rápido de lo que piensas. No lo ves porque has estado dentro de la podredumbre. Tanto tiempo que piensas que el olor es normal. Frank se erizó. ¿Entonces qué quieres? ¿Despedir a todos? ¿Empezar desde cero? Chuck negó con la cabeza. No quiero despedir a nadie. Quiero arreglar lo que rompimos. La oficina que Chuck eligió no era elegante, solo un viejo cuarto de personal con un escritorio desigual y una ventana polvorienta que daba al área de servicio. No necesitaba comodidad, necesitaba claridad. Emily entró vacilante, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo. Parecía insegura de si esto era una advertencia o un agradecimiento. Chuck gesticuló hacia la silla frente a él. Siéntate. Ella se sentó, postura recta, ojos cautelosos pero alerta. Él la estudió por un momento antes de hablar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Casi 1 año, dijo. Empecé como aprendiz. Me quedé tiempo completo. Chuck asintió. ¿Te gusta? Solía gustarme. Esa respuesta llegó demasiado rápido para ser filtrada. Honesta, cruda. Chuck no presionó. Quiero preguntarte algo simple, sin presión, solo. La verdad,
Emily inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué tan seguido pasa lo que ocurrió hoy? Ella vaciló, no por miedo, sino más como calculando cuánta verdad este hombre realmente podía manejar. Más de lo que debería, dijo. Algunas semanas son cosas pequeñas, exagerar características, omitir revelaciones. Otras veces es más grande, como lo que hizo Kyle. Chuck no se inmutó. ¿Y la gerencia? Emily suspiró. Frank no lo dice en voz alta, pero todos saben que si mantienes los números altos, él hace la vista gorda. Chuck asintió lentamente. ¿Alguna vez lo reportaste? Lo intenté, dijo. Hace 3 meses, un cliente compró un híbrido con daño en la batería que no mencionamos. Cuando regresaron enojados, Frank les dio un detallado gratis y me dijo que no me involucrara de nuevo. Chuck se recostó hacia atrás. ¿Por qué hablaste hoy? Emily lo miró a los ojos. Porque no era solo una venta, era una mentira. Y estaba cansada de pretender que no la escuchaba. El silencio se asentó entre ellos, no pesado, solo verdadero. Chuck tocó un nudillo en la mesa. «Tienes agallas». Ella sonrió débilmente. «Eso no es lo que dijo Doc». Los labios de Chuck se curvaron. «Doc está equivocado». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Déjame decirte lo que va a pasar después. Vamos a limpiar este lugar. No más motores falsos, no más juegos de palabras. Pero no puedo hacerlo solo». La expresión de Emily cambió. Parte incredulidad, parte esperanza. «Quiero que seas exactamente lo que fuiste hoy», dijo Chuck. «Una mecánica que dice la verdad, incluso cuando nadie más lo hace». De regreso en la oficina de finanzas, Kyle deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Su sonrisa había regresado, pero ahora tenía una calidad forzada, como pintura sobre óxido. «Aquí tienes todo el papeleo», dijo Kyle, abriendo la carpeta con un floreo. «Contrato de compra, garantía extendida, historial de servicio completo». Chuck tomó los documentos lentamente, sus ojos escaneando cada línea. El contrato parecía estándar a primera vista, pero conocía qué buscar. Ahí estaba, en la letra pequeña, cláusulas enterradas, límites vagos, definiciones que no significaban nada. Nada ilegal, solo lo suficientemente deshonesto para importar. «Esta garantía extendida», dijo Chuck, señalando una sección, «dice que cubre el tren motriz por 5 años». «Exacto». Kyle asintió con entusiasmo. «Una de las mejores del mercado». Chuck volteó la página. «Pero aquí dice que excluye cualquier trabajo de motor previo no autorizado». Kyle parpadeó. «Bueno, eso es solo lenguaje legal estándar». «Y aquí», Chuck continuó, su dedo trazando otra línea, «dice que la cobertura es nula si el vehículo ha tenido modificaciones no documentadas del fabricante». La sonrisa de Kyle vaciló. «Mira, ese es solo el texto estándar. En la práctica, si algo pasa, lo manejamos caso por caso». Chuck levantó una página diferente. «Este historial de servicio. Dice que el motor fue inspeccionado y certificado el 3 de marzo. Correcto, pero no dice por quién. No hay firma del técnico, no hay número de orden de trabajo, no hay sello del taller». Kyle se aclaró la garganta. A veces, los detalles administrativos se pierden en el sistema. Chuck puso el papel hacia abajo y miró directamente a Kyle. «Esto es falso». «¿Qué? No, es la fecha, la inspección, probablemente el sello también». Chuck se recostó en su silla. «¿Cuántos contratos como este has vendido?» Kyle abrió la boca, luego la cerró. Su confianza se desmoronó como una fachada mal construida. «Escucha», Kyle comenzó, su voz ahora tensa. «A veces tenemos que ser creativos con el papeleo. Los clientes quieren garantías, quieren seguridad. Les damos lo que necesitan escuchar». Chuck siguió mirándolo fijamente. «Lo que necesitan escuchar o lo que necesitas que crean». Kyle se pasó la mano por el cabello. «Es complicado, ¿de acuerdo? Frank espera ciertos números. Los clientes tienen expectativas. A veces las dos cosas no se alinean perfectamente». Chuck recogió los papeles apilándolos cuidadosamente. «¿Sabes qué es lo que realmente es complicado?» Kyle negó con la cabeza. «Explicarle a un cliente por qué su garantía no vale nada cuando la necesita». Chuck salió de la oficina de finanzas.
el contrato y las mentiras firmadas aún resonando detrás de él, como una melodía barata que no paraba de sonar. No caminó rápido, no necesitaba hacerlo. Unos cuantos clientes se paseaban por el piso del salón. Otro vendedor charlaba con una pareja mayor cerca del mostrador de recepción, pero Kyle aún estaba detrás de él, observando a través de la pared de vidrio de la oficina, nerviosamente refrescando el correo en busca del reporte de inspección que no existía. Chuck se detuvo cerca de la exhibición frontal, junto a un sedán híbrido azul. Emily estaba ahí silenciosa, limpiando el capó con un paño de gamuza. Sus movimientos eran eficientes, concentrados. Levantó la vista cuando él se acercó. ¿Te vas ya? Todavía no, respondió Chuck. Una voz cortó el salón antes de que ella pudiera responder. ¿Todo bien por aquí? Era Frank, el gerente. Mediados de los 50, chaqueta deportiva un poco demasiado ajustada, dientes un poco demasiado blancos. El tipo de hombre que no había tocado una llave inglesa en 20 años, pero siempre tenía algo que decir sobre los márgenes de ganancia. Sonrió mientras se acercaba a Chuck, extendiendo una mano. Frank Dawson, manejo esta ubicación. Kyle dijo que tenía algunas preguntas. Chuck le estrechó la mano, firme, silencioso. Frank se rió, tratando de mantener las cosas ligeras. Siempre tratamos de complacer. Perdón si las cosas se pusieron un poco confusas. Pasa a veces cuando tenemos personal nuevo. Sus ojos se dirigieron hacia Emily, luego de vuelta. Estoy seguro de que Kyle lo explicó todo. La voz de Chuck fue calmada. Explicó mucho. Bien, bien, dijo Frank visiblemente aliviado. Nos enorgullecemos de la transparencia. Chuck hizo una pausa. El salón seguía su ritmo normal alrededor de ellos. Conversaciones de ventas, risas forzadas, el zumbido de los fluorescentes arriba. Pero algo había cambiado en el aire, como la presión antes de una tormenta. ¿Transparencia?, preguntó Chuck, su voz aún calmada pero con un filo que no había estado ahí antes. Frank asintió con entusiasmo. Absolutamente. Política de la casa. Chuck miró a su alrededor del salón una vez más. A Kyle todavía en la oficina, pálido. A Emily, que había dejado de limpiar y ahora observaba. A los otros empleados que comenzaban a darse cuenta de que algo estaba pasando. Luego, lentamente, Chuck se quitó su gorra de béisbol. El movimiento fue simple, silencioso. Pero Frank se congeló. Sus ojos se ensancharon primero con confusión, luego reconocimiento, luego con el hundimiento lento y terrible de un hombre que se daba cuenta de que el cliente que había tratado de manejar era dueño del edificio. Chuck se quitó los lentes después, los dobló lentamente, pasó una mano por su cabello plateado y finalmente miró a Frank directamente a los ojos. «Sé exactamente cómo llegó esa SUV aquí», dijo Chuck, su voz firme, «porque yo firmé la factura de entrega». La cara de Frank cambió. Primero confusión, luego reconocimiento, luego el hundimiento lento y terrible de un hombre que se daba cuenta de que el cliente al que trató de manejar era dueño del edificio. Chuck continuó, más silencioso ahora, pero cada palabra afilada como una cuchilla. Y leí los registros de servicio. Ese motor fue reemplazado por garantía, es ficción, y Kyle me lo dijo todo directo a la cara. Frank abrió la boca, pero no salió sonido. Kyle salió de la oficina pálido. «Soy Chuck Norris», dijo. «Inversor, accionista mayoritario». El salón se silenció. Nadie se rió. Chuck se dirigió hacia Kyle. «Has estado mintiéndole a los clientes, luego a Frank, y tú», miró a Frank, «has estado permitiendo que pase». Ninguno habló. Chuck respiró lentamente, su voz más baja ahora, controlada pero enrollada con tensión. «Vine aquí porque algo se sentía mal. No esperaba que me probaran la razón tan rápido». La mandíbula de Frank trabajaba en silencio. Kyle parecía querer desaparecer. Chuck echó un último vistazo a ambos hombres. «Busquen a su gerente», le dijo a Frank. «Su gerente. ¿Real? El que se supone que debe estar vigilando». Luego se dirigió hacia la oficina trasera él mismo. No había terminado todavía. El salón permaneció congelado por un momento más largo. Las conversaciones de ventas se habían detenido. Los clientes miraban nerviosamente.
Emily se quedó junto al híbrido, sus ojos fijos en Chuck mientras se alejaba. Frank finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. No sabía que vendrías hoy. Chuck no se volteó. Ese era el punto. Cuando las puertas de la oficina se cerraron detrás de él, el peso de lo que acababa de pasar se asentó sobre el piso del salón como polvo después de una explosión. Todo había cambiado en un momento. El hombre que pensaron que era solo otro cliente era el hombre que decidía si el lugar seguía funcionando, y había escuchado cada mentira que le dijeron. Kyle se desplomó contra el escritorio más cercano. Frank se quedó parado donde Chuck lo había dejado, todavía procesando que el cliente que había tratado de manejar ahora lo estaba manejando a él. El juego había terminado, y ellos nunca supieron que lo estaban jugando. Frank siguió a Chuck hacia la oficina del gerente, sus pasos vacilantes sobre el piso laminado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido resonó como el martillo de un juez. Chuck no se sentó. Se quedó parado en el centro de la habitación, brazos cruzados, mientras Frank se movía nerviosamente detrás de su escritorio, como si los muebles pudieran protegerlo de lo que venía. «Quiero un reporte completo», dijo Chuck sin preámbulos. «Cada venta de los últimos 6 meses, cada garantía falsificada, cada cliente que fue engañado». Frank se aflojó la corbata. «Chuck, mira, sé que esto se ve mal, pero no se ve mal». Chuck lo interrumpió. «Es malo y tú lo sabías». Frank se desplomó en su silla. «Los números han sido buenos. Las ventas están arriba. Pensé que mientras mantuviéramos a los clientes satisfechos». ¿Satisfechos? Chuck se inclinó hacia adelante. ¿Con garantías que no valen nada? ¿Con motores que nunca fueron reemplazados? ¿Eso es satisfacción? Manejamos las quejas cuando surgen. Las entierras cuando surgen, Chuck corrigió. Hay una diferencia. Frank miró hacia la ventana que daba al piso del salón. Los empleados fingían trabajar, pero todos estaban mirando hacia la oficina. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Frank. Su voz apenas audible. «Quiero que me digas cuántos Kyle tienes trabajando aquí». Frank parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Vendedores que mienten como respirar, gerentes que miran hacia otro lado, mecánicos que falsifican inspecciones». Chuck caminó hacia la ventana. «¿Cuántos?». Frank no respondió inmediatamente. Chuck podía ver las ruedas girando, el hombre calculando cuánta verdad podía permitirse revelar. Algunos de los vendedores exageran, Frank finalmente admitió. ¿Algunos? La mayoría. Chuck asintió lentamente. ¿Y tú los dejas porque dan números? Es un negocio competitivo. Era un negocio competitivo, Chuck lo corrigió. Ahora es un negocio quebrado, y tú lo rompiste. Frank se hundió más en su silla. ¿Qué va a pasar ahora? Chuck se volvió desde la ventana. Ahora vas a llamar a recursos humanos, vas a reunir a todo el personal. Y vamos a tener una conversación sobre cómo se hacen realmente los negocios. Hizo una pausa en la puerta. Y Frank, si descubro que hay más de lo que me has dicho, no va a ser solo Kyle el que se va a casa. La puerta se cerró con un clic final, dejando a Frank solo con el peso de años de decisiones que finalmente habían llegado a casa. Chuck salió de la oficina del gerente y se dirigió al piso del salón. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Una por una las cabezas se voltearon. Un vendedor junior cerca del mostrador de recepción se congeló a mitad de su presentación. Un asistente técnico que llevaba café dejó de caminar. Doug levantó. La vista de un portapapeles parpadeó y se echó hacia atrás instintivamente. Frank se quedó cerca de la entrada, tratando y fallando en aparecer relajado. Kyle se quedó detrás del escritorio de finanzas, brazos cruzados, mandíbula tensa. Chuck se movió al centro del salón. El silencio se asentó a su alrededor como polvo en el garaje con el motor apagado. «No estoy aquí para hacer una escena», dijo, su voz baja pero firme. «Estoy aquí para decirles lo que va a cambiar». El salón se mantuvo silencioso. Nadie se movió. Chuck dejó que su mirada barriera el equipo. «He sido parte de este negocio más tiempo de lo que algunos de ustedes han estado vivos, y he visto las cosas ir mal antes, pero nunca había visto pudrirse desde adentro como esto». Hizo una pausa. Sin gritos,
sin acusaciones, solo hechos. Miró a Kyle. Un auto fue mal representado, una garantía fue mentida y no fue la primera vez. Kyle no habló. No tenía que hacerlo. La vergüenza ya lo había caminado ante él. Chuck se volvió para enfrentar al resto del piso. No voy a despedir a nadie hoy. Un destello de sorpresa pasó por la habitación, pero empezando ahora, las reglas han cambiado. Dejó que el silencio respirara. Si van a vender un auto aquí, van a decir la verdad sobre él. Si el motor es viejo, lo dicen. Si la garantía es corta, lo dejan claro. Si no pueden alcanzar sus números sin doblar la verdad, no los van a alcanzar aquí para nada. Frank se movió, pero Chuck no lo miró. Piensan que la honestidad nos hace más débiles, continuó Chuck. No lo hace, nos hace peligrosos, porque los clientes regresan con gente en la que confían, y ahora mismo tenemos un déficit de confianza tan profundo que podría enterrar todo este lugar. Se acercó un paso pequeño. Eso fue suficiente. Desde 1900, ahora arreglamos lo que rompimos, con acción, con ética y con gente que se preocupe. Miró hacia el área de servicio. Emily estaba parada justo dentro del umbral, grasa aún en sus manos, observando. Chuck le asintió. Ella se levantó hoy cuando nadie más lo hizo. Eso no es debilidad, eso es liderazgo. Luego se volvió de nuevo al salón. Si alguien no se siente cómodo con eso, ahí está la puerta. Nadie se movió. Chuck asintió una vez, final. De vuelta al trabajo, pero esta vez, háganlo bien. 3 meses después, el piso se sentía diferente. No más brillante, no más ruidoso, solo honesto. Chuck estaba parado en el mostrador frontal junto a Emily, revisando un reporte de servicio. Detrás de ellos, el concesionario se movía con nuevos ritmos. Más lento tal vez, pero más limpio. La puerta frontal sonó. Una mujer entró, mediados de los 50, ojos agudos, hombros cautelosos. Un hombre más joven la siguió de cerca, tal vez su hijo. Ambos llevaban expresiones que Chuck había visto demasiadas veces antes. Sospecha. Se acercó al mostrador lentamente, aferrando una carpeta. Me dijeron que viniera, dijo. Mi nombre es Linda Rosario. Compré un híbrido aquí hace 5 meses. El motor falló en 3 semanas. Chuck asintió. Hemos estado revisando ventas pasadas. Yo fui quien la llamó. Ella parpadeó. ¿Usted es el gerente? Chuck negó con la cabeza. No. Soy el que debería haber estado prestando atención antes. Gesticuló hacia un área de reunión pequeña. ¿Se sentaría conmigo por 5 minutos? Ella vaciló. Luego lo siguió. Emily lo siguió con una carpeta de documentos, silenciosa, observadora. Se sentaron. Chuck abrió la carpeta desplegando el papeleo que Linda había firmado. Este auto le fue vendido como certificado preusado, pero la lista de verificación de certificación nunca fue completada. El formulario de inspección estaba en blanco. La mandíbula de Linda se tensó. Sabía que algo andaba mal, pero siguieron diciendo que estaba cubierto. No lo estaba, dijo Chuck claramente, y eso es culpa nuestra. Sacó un documento limpio. Este es un contrato revisado. Se le reembolsará la venta original, incluyendo sus costos de garantía. Si gusta, hemos localizado otro híbrido. Más nuevo, menos millaje. Inspección completa verificada por Emily misma. No gesticuló, no hizo presentación, solo ofreció. Linda miró los papeles, luego a Emily. ¿Usted hizo la inspección? Emily asintió. Cada perno. El joven habló por primera vez. ¿Por qué están haciendo esto ahora? Chuck respondió. Porque olvidamos quiénes éramos, y ahora lo estamos arreglando. Los ojos de Linda se suavizaron solo un poco. ¿Cree que un auto arregla eso? Chuck la miró a los ojos. No, dijo, pero es donde empezamos. Ella firmó. Mientras se iba, papeles en mano, miró hacia atrás una vez. No sonriendo, no perdonando, pero tal vez creyendo de nuevo. Emily se volvió hacia Chuck. Eso se sintió bien. Chuck exhaló. No se trata de sentirse bien, se trata de hacer lo correcto. Se quedaron juntos en la quietud, solo 2 personas, una reconstruyendo confianza, la otra
aprendiendo que era posible. Y arriba del mostrador frontal, recién instalada esa misma mañana, una placa de acero cepillado capturó la luz de la tarde. Iron Line Motors, donde la verdad conduce.